la serie La Navidad no se cancela. Ya estuvimos hablando 2 semanas, esta es la tercera semana, Miqueas 5:2, tercera semana que vamos a hablar de la Navidad, que vamos a estudiar un poco de la Navidad. Ya hemos hablado de los sabios, hace 8 días hablábamos, ¿verdad?, de esos sabios, que es de sabios adorarle, que es de sabios buscar la salvación, es de sabios dejar nuestra comodidad para buscar el reino de Dios, que es de sabios ofrendarle, etcétera. Y hoy vamos a hablar de este pasaje, Miqueas 5:2. Dice: pero tú, Belén, ¿ya está ahí? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Tú, Belén Efrata, pequeña, esa ciudad, esa aldea, hoy esta es una ciudad pero es pequeña. Si ha visto las fotos, si ha visto videos, y si no, pues puede buscar, es pequeña todavía. Imagínense, hace 2000 años era unas cuantas casas quizás, era un pueblito, era una aldeíta, y por eso algunos cantan, oh, aldehuela de Belén, aldeíta de Belén, pequeña, era la más pequeña. Belén era una ciudad muy pequeña, ¿verdad? Y ahí el Rey de Reyes, el Señor del universo, el Dios de todo, escogió nacer. Y dentro de ese pueblo tan pequeño, ni siquiera encontró un lugar, le tocó un lugar, como ya lo vimos también, donde nació, en un pesebre. Dentro de las ciudades más pequeñas, de las aldeas más pequeñas, la población más pequeña, ahí en el lugar más pequeño, ahí nació Jesús. En Belén. Digan, ¿por qué en Belén? Dígame, ¿por qué en Belén? Ahorita vamos a ver algunas razones. ¿Por qué en Belén? ¿Por qué escogió? Bueno, porque a Dios primero le gusta escoger las cosas pequeñas para hacerlas grandes. Amén. No es un Dios de pequeñeces, es un Dios de grandezas, pero Él como que dice, mientras más pequeño sea el asunto, mientras más pequeña sea esta vida, esta persona, esta ciudad, esta nación, más gloria me va a dar. Así es que si usted en algún momento dado se ha sentido pequeño, se ha sentido pequeña, se ha sentido incapaz, al contrario, está calificado para que Dios haga cosas grandes, gloriosas y poderosas en su vida, para gloria de Dios. Amén. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes en esta mañana. Muchas canciones se han escrito, sobre todo antes, ¿verdad?, que de verdad había inspiración y formación, lectura, a muchos cantos clásicos muy buenos que se componían alrededor del nacimiento, lo que llamaban villancicos, cantos de la villa, cantando adoraciones al niño que había nacido tradicionalmente por años. Hoy la modernidad canta de otras cosas. Los renos, el burrito sabanero, voy camino de Belén. Este mensaje no tiene que ver con el burrito sabanero, pero se llama Camino de Belén. Si vamos a anotar, el mensaje se llama Por el camino de Belén. ¿Por qué por el camino? ¿Por qué Belén? Porque vamos a ver, por la historia. ¿Por qué Dios escogió eso? Por la historia. Génesis 35:16 dice la historia, Génesis. Fíjese hasta dónde me remonto, de Miqueas hasta el Génesis. Después partieron de Betel, las primeras menciones de Belén. Partieron de Betel. ¿Betel qué significa? Casa de Dios. Salieron de Betel y había un lugar, había como media legua de tierra para llegar a Efrata. A Efrata. Ahí no nos dice nada, pero era un lugar llamado Efrata. De Belén a Efrata. Camino a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Entonces era el camino de Belén, el camino de Efrata, que después se llegó a llamar Belén.
Entonces existe un camino de Belén. Claro, tenía que tener una entrada a ese lugar. Y en ese camino, en ese recorrido, en esa distancia de Betel hacia Belén, entró en trabajo de parto Raquel y perdió al niño. No perdió al niño, perdió la vida, perdón. Perdió la vida. Y cuando ella está muriendo, ella lo nombra. ¿Cómo le llamó? Benoni. Le llama Benoni. Hijo de mi dolor, dice alguna traducción. Hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza. ¿Cuántos de aquí, de nosotros, habremos sido hijos Benonis? Hijos de dolor para nuestros padres. Hijos de tristeza, de aflicción para nuestros padres físicos. Pero con toda seguridad, ¿cuántos fuimos Benonis? Que causamos dolor, tristeza, aflicción al corazón de nuestro Padre Celestial, porque no hacíamos lo que debíamos, porque no le buscábamos, porque no le amábamos, ni creíamos en Él. ¿Cuántos fuimos Benonis para Dios? Levante su mano. ¿Cuántos fueron Benonis en su casa? Que ese es doble, ¿verdad? ¿Algún fue Benoni en su casa? Que decía, ay, ¿te lo llevas o te lo mando? Ilumínalo, Señor, o elimínalo, pero ya no lo quiero. No sé a cuántos los calificaron como la oveja negra, no sé a cuántos los calificaron como el problemático en la casa, ave de mal agüero, causante de todas aflicciones. Pero en esta mañana yo te digo, así como el padre de este niño que estaban llamando Benoni, Jacob viene y le dice, no se llamará Benoni, se llamará Benjamín, hijo de bendición, hijo de mi vigor, hijo amado, hijo cercano a mí, y le cambió el nombre. Así Dios ha cambiado nuestro lamento en baile, ha cambiado nuestra vida de ser Benonis a ser Benjamines, hijos escogidos, hijos amados de Dios. Amén. En Belén cambia la historia. La historia era de tragedia, la historia era de dolor. Iba a morir esta mujer y declara, habrá sobre su hijo muerte, sobre su hijo dolor, sobre su hijo la tristeza que ella sentía porque iba a morir. Sin embargo, el Padre, diga nuestro Padre, ha cambiado toda maldición. Quizá tu padre y tu madre no te bendijeron. Quizá al contrario, como decían o mostraban en una parte del personaje, ¿verdad? Quizá te maldijo, quizá te hablaba mal, quizá te maltrató, quizá nunca se agradó de que tú nacieras, pero hay un propósito. Dios te ha amado, Dios te ha cuidado, a pesar de todo hay un propósito en tu vida. Dios te ha dicho, yo estoy contigo. Amén. Hijo de mi derecha. Eso significa Benjamín. Hijo de mi diestra. No se llamará así. Se va a llamar hijo de bendición. Y Benjamín para su padre era muy amado. Usted se acuerda que así como era José, hacía Benjamín. Y cuando perdieron a José por 20 años, ¿sabe en quién volcó Jacob su amor? En Benjamín, y lo amaba. Cuando Jesús no ha estado con el Padre, cuando Jesús ha tenido, ¿verdad?, que morir, Dios ha volcado todo su amor sobre nosotros, sobre sus benjamines, sobre sus amados pequeños. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Lo que importa no son las circunstancias de la vida, son difíciles, pero tenemos que afrontarlas y tenemos que saber tomar decisiones, tenemos que saber qué vamos a hacer. Amén. No es tanto lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos, cómo actuamos con lo que nos pasa. Dile a otro hermano, ¿qué nos pasa? Pregúntale a otro hermano, ¿qué nos pasa? Pueden estar pasando muchas cosas, buenas, malas, regulares, difíciles, pésimas, terribles. Era una situación mala, ¿verdad? Terrible que se muriera. Imagínense. ¿No es malo que alguien se muera? Claro, es terrible una situación. Aunque sea cristiana, también causa una tristeza. Para el padre no era tristeza quedarse viudo. Claro, y Raquel era tenía otras 2 esposas, tenía 3 esposas, pero era la amada de él. En una tristeza, en una situación difícil. Para el niño Benjamín, que no le alcanzaban a poner Benoni, ¿verdad? Ya le estaba maldiciendo la mamá. ¿No era una tragedia? ¿No era una situación crecer sin mamá? Que después le dije, por tu culpa, el día que naciste, si no lo querían los mayores, tú mataste a tu mamá, el día que naciste se murió, por tu culpa se murió. Entonces era una situación difícil, pero no es las dificultades lo importante es cómo reaccionamos ante las dificultades. Amén. ¿Cómo estar reaccionando ante las dificultades? Cosas van a pasar en nuestra vida, pero ¿cómo reaccionas? Tú has dicho que crees en Dios.
Has dicho que la vida, que crees que hay una vida eterna, una vida futura con el Señor para siempre. ¿Amén o no amén? Entonces, como dijo Pablo, y ese sí, de verdad, lo que él decía, lo que él lo creía. Él creía él vivía lo que él creía. Para mí el vivir es Cristo y el morir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él lo dijo también. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Hasta lo hicimos un canto para nosotros, lo cantábamos antes, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Carlos? Pero cuánta gente hoy le pasan cosas y inmediatamente actúa mal. Ay, 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 creo que me va a dar. Ay, COVID, creo que tengo COVID, me voy a morir, ¿cuándo voy a dejar de respirar? Ay, calma. Hay gente que actúa estoicamente, que esos no se mueven con nada. Los estoicos eran un grupo, ¿verdad?, de la antigüedad griega. Ellos eran fuertes, ellos no manifestaban sus emociones, y de hecho valoraban un hombre mientras más estoico pasaba. Oye, ¿cómo aguanta? Esto es ser hombre, decían. El que aguanta. ¿Se acuerda que a nosotros se nos enseñó, los hombres no lloran? Y se nos enseñó a suprimir y a demostrar todas nuestras emociones, lo cual también fue una exageración. ¿Sí me explico? Pero ellos eran estoicos, aguantaban toda adversidad estoicamente. De eso hoy se usa ese nombre de ese pueblo, los estoicos. Hoy se dice, aguanta estoicamente. Tal persona se defendió, actuó, permaneció estoicamente, refiriéndose a ese pueblo de la antigüedad. Diga conmigo, algunos actúan estoicamente y otros actúan histéricamente. Pregúntate tú, ¿de cuáles soy? Pregúntale a la que está ahí, ¿de cuáles eres? Contéstenos ahí. ¿Usted es estoico cuando vienen cosas? Ahí se aguanta como las mujeres valientes, se aguanta como los hombres. Sí, dobla rodilla, clama, llora en la presencia de Dios, pero sigue adelante. ¿O es de los que actúan histéricamente? Pandemia, foco rojo. ¡Ah! No, hermano, también tenemos que saber que estamos ahí. Imagínense los médicos que dijeran, no, si es foco rojo yo ya no voy. A ver quién va. Tienen que trabajar o no, tienen que salir, tienen que atenderlos. Imagínense un doctor, una enfermera que diga, no, cuando sea pandemia no cuenten conmigo, cuando sea nada más una gripita, un catarro, dolor de cabeza, ahí sí voy. Y con amabilidad, como el seguro antisocial, seguro social, los atiende. Un bombero que diga, cuando sean fuegos chiquitos, llámenme, pero si es un incendio así de esos peligrosos, no voy. No, me estoy explicando. No podemos actuar así histéricamente. Así estaba actuando Raquel. Me voy a morir y tú la culpa la tienes tú, hijo de mi dolor, hijo de mi muerte, hijo de mi tristeza. Lo estaba maldiciendo para toda su vida. ¿Quién quiere llamarse así? Hijo de dolor, hijo causante de mi desgracia. Nadie. Estaba actuando como histéricamente. Sí le dolía, pero tenía que aprender a qué, a reaccionar con madurez, con frialdad de alguna manera, porque estaba maldiciendo a su hijo. ¿Qué culpa tenía el hijo? ¿No merecía que le maldijeran, que le dañaran su futuro? Para nada, para nada. Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol y la palabra de Dios nos dan un ejemplo. Cualquiera que sea mi situación, yo estoy contento. Cualquiera que sea la situación, yo estoy contento. He aprendido. Y la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, ciudad de Dios, ha aprendido a estar contento, a alabar a Dios, cualquiera que sea la circunstancia. Estemos 100, 200, 300, estemos solo aquí en la pura transmisión, tenemos que alabar al Señor. Coma un gran banquete, un gran festín, o comas algo sencillo, agradécele al Señor que tienes vida, que Dios tienes vida eterna. Un nombre está escrito en el libro de los cielos, el libro de Dios. Amén. He aprendido a contentarme. Esa es una persona que vale la pena. La mayoría primeramente actúa histéricamente. Unos disque cristianos ahí ya como que de repente actúan como ¿cómo le llamaríamos? Sumisamente. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Amén. Bueno, pues ya sí tenemos que pasar, pues ni modo, al mal tiempo, buena cara. Y ahí están ahí. Pero los cristianos maduros, ¿qué es lo que hacen, pastor? ¿Quiere la palabra?
¿Qué es lo que debe hacer un cristiano verdadero, un cristiano maduro cuando pasan situaciones difíciles, cuando pasan luchas, cuando pasan aflicciones, cuando pasan adversidades, cuando pasan tragedias? La mayoría siempre, los que no son cristianos, preguntan ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí si soy tu escogido, si soy tu favorito? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el ángel? ¿Por qué no me cuidó? Pero los cristianos maduros, diga, de eso soy yo. O por lo menos declárelo por fe. Un cristiano maduro dice: esto no sucede por accidente. Esto que estoy pasando no es casualidad. Dios es el que controla lo que llega a mi vida. Y si Dios lo permitió es porque Él tiene un propósito. Dios nunca se ha equivocado. Dios no comete errores. Si estoy pasando por esto, si Dios ha permitido esto, es porque Él tiene un propósito. Es porque Él se va a glorificar. Con lo que yo pase va a glorificarse el Señor y va a alcanzar a bendecir a muchas vidas. Por tanto voy a seguir confiando en Él. Por tanto no voy a declinar mi fe en Él. Al contrario, yo confío que Él va a hacer cosas grandes. Eso es lo que hace un cristiano maduro. ¿Ya se fijó cuánto nos falta? Como jactamos, como la histérica, ¿verdad? Me les voy, yo siento que me les voy. Ahora sí, de verdad. No. Tranquila. Estoicamente, pues nadie se aguanta así, no dice nada. Muerde una bala cuando lo operan. No. La mayoría actuamos como Raquel. Otros actúan así como que, bueno, pues ya ni modo, vamos a salir adelante, a ver qué. Pero muy pocos actúan con madurez. Muy pocos le dicen: Señor, me inclino a creer que esta es tu voluntad. Y yo confío en que tú tienes un propósito, que todo lo que estemos pasando sea para gloria de Dios, sea para tu gloria, para que muchos crean y para que tu nombre sea enaltecido. Amén. Dios tenía un propósito. Cuando empezamos a leer ahí, pequeña, para estar entre las familias de Judá. Era una ciudad pequeña, pero Dios tenía un propósito cuando llegó José y María a ese lugar. Y Dios tiene un propósito cuando llega cada una de nuestras vidas. Y Dios tiene un propósito aun cuando llegan cosas difíciles, feas a nuestra vida. Dios nunca dijo que íbamos a tener felicidad, que nunca nos iba a pasar nada. El evangelio rosa de la pantera rosa es fantasía, no es verdad. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dijo: abusados, el mundo los va a aborrecer y los van a perseguir y va a haber esto y esto y esto, pero yo estoy con ustedes. Nunca dijo: no te va a pasar nada. Entonces cuidado cuando nosotros predicamos o evangelizamos así. Ay, ven y ya, y Dios, tienes un seguro de vida y un seguro de provisión y todo va a estar bien y tus arcas y todo. No. Y tu despensa va a estar llena. Puede ser que a veces Dios permita cosas para su gloria. Diga: para su gloria. ¿Cuál es el propósito? De ti me saldrá. Eres pequeña, pero de ti me saldrá un guiador. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dígame si no es un gran propósito. Esa ciudad es pequeña, ese pueblo es pequeño. Vas a nacer en el lugar menos adecuado para que naciera el Rey de Reyes, el Salvador. Pero Dios tenía un plan. De ahí, de eso pequeño, de lo muy pequeño, de lo bajo, levantaré al que será Dios, al que será príncipe, al que será gobernante de Israel. Entonces, ¿por qué escogió Belén? Por su historia. Segundo, por los personajes que empezamos a ver ahí. Tremendos personajes de esa historia. Ya vimos Jacob, Raquel, camino de Efrata, que se volvió Belén. También otra mujer, otra familia muy conocida para nosotros, estuvo en Belén. Era de Belén. Se llamaba Noemí. ¿Han oído de Noemí? Noemí sale de Belén, la casa del pan, porque no había pan, según había hambre, y se va. Y le pasan cosas, dificultades, adversidades. ¿Y cómo reacciona? ¿Madura? No, ella cuando regresa a Belén y le dice: Noemí, ¿cómo estás? Qué bueno, qué gusto verte otra vez. Ella dice: ya no me llame Noemí, que significa dulzura, que significa delicia. Ya no me llame, ya no soy dulce, ya no soy deliciosa, ya no soy buena. Ahora llámeme Mara, que significa amargura, amargada. Porque la mano, ahí viene la situación, dice: porque la mano del Todopoderoso ha sido contra mí. Ella se amargó por lo que le pasó a Ruth.
le pasó lo mismo o similar. Ella también estaba sufriendo, que también quedó viuda, pero ella no se amargó. Y mientras que Noemí se amargó, ya no soy dulce, ya no soy buena, ya no soy deliciosa, ya no me llames nada, ahora soy amarga. La mano de Dios ha venido. Y a veces así somos, ¿verdad? En lugar de darle gloria a Dios, Señor, tú en esto tienes un plan y un propósito, se empezó a amargar. Cuidado cuando salimos de la casa del pan, cuando salimos de la bendición de Dios. Nos vamos, dijo, yo me fui llena y mire, regreso vacía. ¿Cuánta gente se siente fuerte cuando está en casa de Dios? No digo solamente esta iglesia, sino cuando está en la presencia, cuando Dios lo bendice, cuando Dios lo cuida y dice, no necesito esta iglesia, ya me enojé. No me dieron este lugar, no me dieron lugar de estacionamiento. Me gritaron, no me calentaron mi tecito. Entonces me voy a otro lado. Y te sales de la bendición, te sales de la cobertura de Dios. Y luego, ¿cómo le va? Le va como le va. Amén. Y algunos no regresan. Qué bueno que Noemí tuvo oportunidad de regresar todavía, pero muchos ya no regresan, se quedan ahí tirados. Y ella regresa. Tuvo la oportunidad de regresar a casa. ¿A dónde? A Belén. Y en Belén ocurre toda la historia que nos manifiesta el libro de Ruth. Ruth no se queda cruzada de brazos, ella va a espigar a los campos de Booz. Y ahí encuentra a ese hombre que la va a redimir, Booz, personaje que vivía en Belén, personaje importante. Se casan, hace una historia de amor. Ella se acuesta a sus pies, todo lo que dice ahí en el libro de Ruth. Y se casan y tienen un hijo. Y dice Ruth, versículo 4, verso 13, los últimos versículos de ese capítulo. Dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y no sé si está entendiendo. Ella decía, ya no tengo nada, soy amargada, Dios no me quiere, Dios me han pasado muchas cosas, ya mi vida ya no sirve para nada, porque no entendía lo que iba a pasar. Al final las mujeres, sus vecinas, le dijeron, bendito sea Jehová que te ha dado un hijo para que él te sustente, te cuide en los años de tu vejez. Amén. El cual será restaurador de tu alma, te sustentará en tu vejez. Tienes una nuera que te ama. Miren, a veces la gente ve lo que nosotros no vemos, lo que no se da cuenta de lo que te tienes, pero tú no te das cuenta de lo que tienes. No sé si me expliqué esta mañana. Ellos ven, la otra, no, cómo mi vida. Y no, los que actúan así histéricamente por cualquier detallito, todo se derrumbó dentro de mí. Y el otro flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Y los otros dicen, no, pero es que tú tienes una familia, mira tus hijos, qué hermosos son, mira tu casa, mira, si me explico. Y ellos ven lo que tienen. Y a veces la gente mara, la que actúa en mara, no se da cuenta de nada. Mejor los otros le dijeron, mira, Dios ya te dio un hijo. Tú decías que ya no tenías nada y ya hoy tienes un pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, será restaurador de tu alma, te sustentará. Ya tienes un nietecito que te va a cuidar en tu vejez, que tienes una nuera que te ama, lo ha dado a luz y ella te es de más valor para ti que 7 hijos. Diga, una mujer puede ser más valiosa que 7 varones. Yo creo que las mujeres van a decir, amén, gloria a Dios, así es, así sea, así será. Yo quiero un varoncito así que sea como yo. No. Ya les platicaba que cuando los padres necesitan ser cuidados ya en su ancianidad, es más fácil que una mujer, más probabilidades que una mujer cuide de sus padres que un hombre. Muy rara vez el hombre dice, aquí están mis papás, y aunque la esposa no quiera, aquí cuidamos a mi mamá, cuidamos a mi papá. No, yo tengo que ver por mi casa, no, yo tengo hijos, yo no lo quiero, llévate a tu papá. Pero una mujer es diferente. Una mujer, aunque se pelee con el marido, dice, pero es mi papá, pero es mi madre, ¿cómo la voy a dejar? ¿Cómo la voy a abandonar? Y saca la cara por sus hijos. Es una buena mujer. También hay excepciones, pero aquí le está diciendo, esta mujer, esta nuera te vale por 7 hijos, es mejor que 7 varones, le está diciendo. Dice el versículo 16, tomando Noemí el hijo, lo puso
en su regazo. Ya hablábamos hace 8 días. Tú vas a cargar la promesa de Dios. Tú vas a verla, abrazarla, cargarla y bendecirás el nombre de Dios. Lo que Dios habló, Dios lo cumplirá. Aunque todo parece oscuro, aunque todo parece negro, a veces nos apaga la luz. Y decía, nuestra fe a veces como que nunca le ha fallado el celular, nunca le ha fallado la televisión, nunca le ha fallado la batería del carro. De repente como que no arranca, ¿verdad? Hay que ver qué está pasando y volverlo a encender. Dile a tu hermano, enciende tu fe esta mañana. Enciende tu fe, conéctala. Si quieres te paso corriente. A veces cuando la batería anda muy baja necesitamos congregarnos. Por eso es la que la gente no entiende. Para ellos el buscar de Dios, eso no es esencial. Cristo no es esencial. Quédense en casa, ¿no? ¿Para qué? Van a hacer, mire, se nos autorizó. Y no hablo mal, gracias por la buena intención. Pueden hacer cultos. Las iglesias que van a hacer culto el 24 y el 31, háganlo en la noche. No pase de 40 minutos. Pues ni, como dicen cuando usted come, ¿verdad? Ni para llenar una muela. 40 minutos, más tardamos en venir que estar aquí. ¿Sí me explico? Porque ellos no entienden. Diga, ellos no entienden. Ellos no saben. Cristo es esencial para nuestra vida. Cristo es esencial para nosotros. La palabra de Dios es esencial para nosotros. Levantar nuestra fe, levantar nuestro espíritu, eso nos va a levantar. Nadie de aquí ha tenido que estar hospitalizado porque ha creído en el Dios bueno, el Dios que sana, el Dios que hace milagros. No ha habido ningún muerto. Algunos pasaron, pero como si no pasaran de esa enfermedad. Pronto, gracias a Dios, salieron. Algunos quizás les costó más. Pero gracias a Dios ni un fallecido ni ningún internado por COVID. Y así oramos que ninguno, ¿verdad?, tenga que pasar eso. Pero ¿qué sería si nos encerramos como algunos se encerraron a piedra y lodo desde que empezó la cuarentena? Y hoy tienen color, pero de morticia, no han salido, no les da ni el sol. Usted sabe que cuando hay miedo bajan las defensas. Amén. Cuando hay temor bajan las defensas, pero cuando estamos cuando tenemos la presencia de Dios, cuando tenemos el fuego del Espíritu Santo en nosotros, entonces el diablo no nos puede tocar, el diablo no va a poder acercársenos. Amén. Usted empieza a sentir como que hay un estornudo, un dolor. Te largas en el nombre de Jesús, COVID. Aquí no te acercas, no te permito que entres a mi casa. La palabra de Dios dice: no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. Así es que está fuera, estás echado fuera, no puedes tocar este lugar. Actuando en fe. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, fue su nana. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa Obed? No sabe. Siervo. Siervo. Dios te ha dado un siervo. Todo lo que pasó, todo lo que tuvo que vivir, todo el dolor, las lágrimas, la aflicción, la preocupación de Noemí, para que Dios diera a luz un siervo. ¿Usted ha pasado dolor en su casa? ¿Ha pasado dolor, lágrimas por sus hijas, por sus hijos? Diga: pero van a ser un siervo, pero ella va a ser un siervo, pero ella va a ser una sierva, él va a ser un siervo de Dios. Amén. Tú has pasado por cosas. Dios quizá te está formando, no quizá, probablemente, seguramente te está formando como un siervo. Quiere hacer de ti un servidor. Y le llamaron Obed, que significa siervo. Este es padre de Isaí y padre de David. ¿Se da cuenta qué personajes nacieron en Belén? En un lugar ahí arrumbado, un lugar olvidado quizá por la historia. En ese momento no pasaba nada importante. Piense en el pueblito más distante que usted conozca, que a lo mejor son 3 calles, ¿verdad? Entra en el carro y aquí entraste a la calle, al pueblito, bienvenido al pueblito, y sigue en el carro, adiós, qué bueno que nos visitaste. Ahí ya se acabó el pueblito. 3, 4 casas, 3, 4 calles. Algo así, muy sencillo, muy pobre quizás, pero de ahí el Señor ha hecho grandes cosas. Amén. No es de dónde vienes,
No es de dónde naciste, no es de qué familia provienes, sino es lo que llegas a ser en Cristo Jesús. Es lo que Dios hace de ti. Eso es lo importante. Naciste en un pesebre, Jesús nació en un pesebre, pero llegó a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tiene un nombre que es sobre todo nombre. A Él la gloria. Dale la gloria al Señor en esta mañana. No es de dónde vienes, hermano. Es quién llegas a ser. Hay pueblitos que han tomado connotación hoy, su nombre por los personajes que han logrado, salido de ahí y han logrado cosas. ¿Ha oído de ese lugar llamado Guelatao? ¿Quién salió de Guelatao? Han salido mucha gente, pero ¿quién es el importante de ahí? Ah, qué bueno, fuimos a la primaria. Algunos ya, eso creo que ya ni se les enseña, ¿verdad? Con la educación hoy por internet. Creo que ya ni muchas cosas ni ven. En un pequeño pueblito en la ciudad de Oaxaca, ¿cómo se llamaba ese lugar? Guelatao. Ahí nació un, ¿qué era? Pastorcito. ¿Qué era? Pastor, humilde pastor. Y hoy se llama Guelatao de Juárez. Mucha gente ha salido, pero ningún otro Juárez. ¿Quién le da fama a ese pueblito? El que salió, el que nació ahí. Y lo que ha logrado hacer. Amén. De Belén, ¿quién nació? Jesús, pero antes de Jesús, un pastor, pastorcito de ovejas, un adorador, uno que se iba a cuidar las ovejas y llevaba su arpa y se pasaba cantándole, que practicaba su onda y se volvió un guerrero y que llegó a ser rey y que llegó a ser, ¿verdad?, de los más, el rey más amado, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y de dónde salió? ¿De dónde eres, David? De Belén, de Judá. ¿Qué habían dicho todos? De Belén, de Judá. Como dijeran de Santo Domingo, no. ¿De dónde eres? De allá de Chimalpa. Ay, Dios mío. ¿De dónde eres? Llegó a ser importante. Me estoy explicando. De ahí salió David, el dulce cantor, el mejor rey de Israel, el campeón, el guerrero, el adorador, el salmista. Belén. Entonces, ¿qué pensarían los habitantes de Belén cuando oyeron de David? Dicen que había un gigante. Y dicen que eran, ¿verdad? Que medía que 3, 4 metros. Le exageran siempre en las historias. Pero que llegó un habitante, uno de nosotros, mi amigo David. Ahí sí todos, mi amigo David. Y que cuando lo ve ese día se le fue encima y lo mató al gigante, lo que muchos guerreros expertos no hicieron, ni el mismo rey Saúl, porque tenía miedo. Un chamaquito de aquí que jugaba en estas calles polvorosas de Belén, ese logró gloria, ese logró grandes cosas, ese derrotó al enemigo, y empezaban a sentirse contentos, orgullosos de que un habitante, un compañero de ese lugar haya logrado cosas. Amén. Yo creo que así también nosotros debemos de enorgullecernos cuando empecemos a hacer cosas, cuando alguien de nuestros compañeros logra cosas. Jesús, ¿dónde nació? En Belén. ¿Dónde se crió? En Nazaret. Si Belén era discutido, Nazaret era peor, era menospreciado. ¿Se acuerda cuando dijeron? ¿De dónde es? Encontramos al Mesías, dijo. ¿De dónde es? De Nazaret. De Nazaret saldrá algo bueno, decía. Salió algo bueno y muy bueno. Salió algo que ha bendecido miles y millones de personas por siglo y tras siglo. A su nombre toda la gloria. De Nazaret, de Belén, de lo más del pesebre salió el amado en nuestra alma. Entonces no hay límites, no hay pequeñez que Dios no pueda hacer grande y gloriosa. De Nazaret saldrá algo bueno. De Naucalpan saldrá algo bueno. De Ciudad de Dios saldrá algo bueno. Amén, diga amén. Belén. ¿Qué es Belén? ¿Qué significa Belén? Ya vamos a terminar. Casa de pan. Pero realmente no se llama Belén. O sea, en hebreo no, Belén no tiene que ver. Bet-el, casa de Dios, Bet-el. Entonces, para decir casa de pan no es Belén, es Bet-lehem. Bet-lehem. Le hemos llamado Belén equivocadamente por siglos y Belén no se ha quejado. Bet-lehem,
¿Cómo se llama? ¿Dónde nació Jesús? Si usted un día quiere pantalla, Jesús no nació en Belén, se nació en Betlehem. ¿En dónde? Betlehem. Le empezaron a cortar, ya ve que siempre, para no decir tanto, le empiezan a acordar. Betlehem, Betlehem, Belém. Belém. Pero significa casa de pan. Betlehem, casa de pan. ¿Qué mejor lugar para que naciera Jesús? ¿Por qué nació Jesús? ¿Por qué Belén? Por la historia. ¿Por qué Belén? Por los personajes grandes que han salido de ahí. ¿Por qué Belén? Porque no había un mejor lugar para que el pan de vida naciera que en la casa del pan. Amén. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Él se identificó como ese Betlehem. Amén. Esa casa de pan, o ese pan de vida. Él nació en Belén. Pan que descendió del cielo. Esa es figura del maná que comieron los israelitas. Maná del cielo. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué les dio a comer Dios? No, Él les dio pan, pero no supieron cómo llamarlo. Maná significa, son puras preguntas difíciles, pastor. No, son de primero, son del Génesis, en el Éxodo. ¿Qué significa maná? Ay, maná, amiga, no. Ay, maná, ¿tú crees maná? No. ¿Qué significa maná? A ver, póngalo ahí. Googléelo. Significa, no, tache. Se va a ganar, el que lo diga, se va a ganar un arcón navideño. ¿No? Una sidra Santa Claus. No, ya perdió. No sabemos qué es maná. Pues ellos es lo que ellos dijeron. ¿Qué es esto? Cuando empezaron a caer, lo recogieron. ¿Qué es esto? Eso dice en hebreo, significa ¿qué? Maná. ¿Qué es esto? Cuando le den de comer marido algo que, ay, ¿qué? Diga, maná. ¿Maná? ¿Qué maná es este? ¿Qué es esto? Diga conmigo, ¿qué es esto? Ese maná, ese pan le llamaron maná porque no sabían decirlo. ¿Qué es esto? Y dijeron, ¿qué es esto? No pudieron explicarlo, no pudieron ponerle nombre, solo era la pregunta, ¿qué es esto? Y la Biblia dice que no se ha podido explicar el nacimiento de Jesucristo. Inexplicable es el nacimiento. El apóstol Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Grande es ese misterio. Hoy pueden decir, maná, sí, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne, visto de los ángeles, glorificado, ¿verdad? Por los ángeles, visto, subido arriba en gloria. Grande es ese misterio, inexplicable. Cuando ellos vieron el maná, el pan, dijeron, maná, ¿qué es esto? Este pan tan liviano. Maná, ¿qué es esto? Y algunas características, quiero para terminar, si van preparándoselo, Tali, si vas pasando. Algunas comparativas entre el maná literal y el maná espiritual, que es Jesucristo. Número 1, vino del cielo durante la noche, caía en la noche. Y en la peor noche de nuestras vidas, en la peor noche del mundo, porque esto no está ocurriendo solamente en México, sino está ocurriendo en muchos países, es el momento adecuado, es el mejor momento, el momento propicio para que Jesús, el pan de vida, caiga, llegue a nuestra vida, llegue a nuestro corazón. Caía por las noches. Jesús vino al mundo cuando el mundo estaba en tinieblas. La luz vino aquí. La luz resplandeció y las tinieblas no prevalecieron, dice el apóstol Juan. No prevalecieron contra la luz. Vino durante la noche. No vino por voluntad humana. Ellos no pedían el maná. Igual no pedimos que naciera Jesús. Él vino por su voluntad. Él vino por la voluntad del Padre. Aquí yo vengo a hacer la voluntad. Aquí yo vengo para hacer tu voluntad, dice Jesús. En Hebreos está escrito. Y aquí vengo para hacer tu voluntad. No vino por la voluntad del hombre. No venía por voluntad humana. El evangelio no nos llegó por voluntad humana, nos llegó por la voluntad del Padre. El primer evangelista es el Padre. Después Jesús, que es el verbo de Dios. Caía con el rocío de la mañana. Antes de que cayera el maná, había un rocío que llenaba toda la tierra y después caía el maná. Antes de que Jesús viniera, se halló que el Espíritu Santo
vino sobre María. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo empezó a moverse, ese rocío empezó a moverse sobre Elizabeth, empezó a hacer cosas el Espíritu Santo. Antes de que se mueva la palabra del Espíritu Santo siempre ha sido clave. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ahí viene la palabra. Por eso es importante nosotros primero darle lugar al Espíritu Santo, para que llegue la palabra de Dios a nuestra vida. Caía con el rocío de la mañana. Cristo vino por medio del Espíritu Santo. La tierra no lo contaminaba, cayó en la tierra, vino a la tierra, pero no era de la tierra. Sin pecado. Vivió una vida sin pecado, separado de los hombres. Era pequeño, maná era pequeño, redondo y blanco. Cristo en su humildad, en su eternidad y en su pureza. Eso representa. Era de sabor dulce. Cristo es dulce para los que confiamos en Él. Cristo es dulce para los que le amamos. Cristo es dulce, como dijo el salmista. Deseables son más que el oro y más que la miel, dice la palabra, que destila el panal. Así es tu palabra. Así para nosotros debe de ser dulce su nombre tan solo, escucharlo, su nombre, su palabra, su presencia. Debía de cogerse y comerse pronto. Si salía el sol, que habla de juicio, se secaba. Así está. Hoy es el tiempo de comerlo. No esperes el momento del juicio. Hoy es el día de salvación. Había suficiente para todos. Todos podían salir y coger cuanto quisieran. Jesús es más que suficiente. Es nuestro suficiente Salvador. No necesitamos a Jesús más los santos, a Jesús más María, a Jesús más las obras. No, Jesús es suficiente para darnos eterna salvación. Amén. Hay suficiente para ti, para mí. Hay suficiente para salvar a todo el mundo. Si no lo recogían, lo pisaban. Si no recibes a Cristo, estás pisoteando su sangre, su muerte, su sacrificio, su amor. No puedes quedar, pues yo no lo quiero, yo no lo recibo, yo hago mi vida. No puedes ser imparcial. El que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús. Entonces el que dice ahorita no, joven, vuelva el sábado, realmente lo que está haciendo, está pisoteando a Cristo Jesús. Aunque así el diablo no los deja ver eso, pero es lo que hace. Cuando una persona renunciaba a Jesús, lo hacían renunciar los sacerdotes, los césares, los romanos. Decían, vas a renunciar a tu Dios. Porque ellos decían nada más, los romanos decían, César es Señor. Y un cristiano no podía decir eso. Decía, Jesús es Señor. Y eso le molestaba y los perseguían. Y cuando los hacían blasfemar el nombre de Jesús, les decían, reconoce que César es Señor, no Jesús. Y tenían que hacerlo, decir que Jesús es Señor. Perdón, que César es Señor. Sí, César es Señor. Y ahora pisa esa sangre, pisa la sangre de Jesús. Y le echaban sangre de cerdo en el piso. Y él si quería vivir, tenía que decir que Jesús es Señor y pisotear la sangre de un cerdo, que así se la tiraban. Písala, que estás renunciando a ese Señor. Wow. Pisotear la sangre de un cerdo, así estás renunciando a la sangre de tu cerdo. Literal. Hoy quizá no lo hace literal, pero es el mismo simbolismo y significado. Cuando la gente no quiere recibir a Jesús, está pisoteando la sangre del cordero. ¿Se da cuenta? Era el alimento para el desierto. Mientras estaban en el desierto tenían que comer maná todos los días. Era esencial. Amén. Era esencial. Diariamente tenían que ir a buscar el maná. Diariamente tenían que agacharse a recogerlo. Te agachaste en la mañana, te agachas diariamente, te agachas continuamente, doblas tu rodilla a recoger el maná de la presencia de Dios, el maná para tu diario vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te tenían que agachar. Era el alimento para el desierto. Jesucristo, este maná del cielo es para comerlo ahora que estamos aquí en la tierra. Mientras estamos así pasando, nos desnutrimos, vemos las noticias, peor temblamos. Vemos la crisis y nos debilitamos. Pero si comemos maná vamos a estar fuertes. Si comemos Jesucristo vamos a estar fuertes. Cesó cuando comieron del fruto de la tierra. Cuando entraron a Canaán y empezaron a comer otras cosas, ya no nada más depender del maná, se acabó.
No podemos alimentarnos de otras cosas, no podemos alimentarnos de las cosas del mundo, debemos de alimentarnos de Cristo, solo de Él. Vino como regalo, vino como un regalo. Ellos no lo pidieron, no lo buscaron, ni siquiera nombre le pudieron poner, no sabían cómo nombrarlo, pero vino como un regalo. Jesucristo, el pan de vida, es el regalo de Dios para el mundo. Es el regalo de Dios para ti y para mí, para todo el mundo. Dice Deuteronomio: y te dio a comer comida que no conocías, ni tus padres habían conocido. ¿Para cuántos han comido maná? ¿Cuántos han comido a Jesucristo, que es el verdadero maná del cielo, el verdadero pan de vida? Levante su mano si usted lo ha comido. ¿Y cuántos podríamos decir, como dice Deuteronomio 8:3? Dios te pasó por el desierto, te hizo tener hambre, te probó, pero también te sustentó con maná, con comida que ni tus padres ni tú habían conocido. Quizá tus padres no han conocido en ese maná. Quizá tus padres no viven todavía y no lo han comido, pero nosotros ya hemos comido. ¿Cuántos han comido ese maná? Póngase de pie. ¿Cuántos hemos comido de Jesús? Grande es el misterio, es muy difícil de explicarlo, pero tratamos de irlo poniendo, descifrando pieza por pieza. Belén, mejor llamada ¿qué? Betlehem. Y podríamos hablar otra situación, pero esa se la vamos a dar más al ratito. Betlehem, no se le olvide, guárdamelo. Belén, incluso mencionan Belén Efrata. Efrata, ¿se acuerda que sí decía camino a Efrata, que después es Belén? Efrata, ¿qué significa? Efrata significa fructífero, fertilidad. Efrata, de ahí viene Efraín, ¿verdad? Fructífero. Dios me ha hecho prosperar, fructificar en la tierra de Egipto, dijo José. A uno llamó Manasés y otro llamó Efraín. Manasés, perdón, olvido. Y Efraín, fructífero. No fructificas si no perdonas. No tienes una vida fructífera y abundante si no recibes el perdón primero, el perdón de Cristo, el perdón de tus pecados. ¿Qué mejor lugar para nacer, Jesús, que en Belén o en Betlehem, el pan de vida? ¿Qué mejor lugar para nacer, la vid verdadera, que en un lugar fructífero y fecundo, Efrata? Hermano, reconozcamos que nuestra vida no es fecunda sino hasta que llegamos a Cristo. Que no es fértil nuestra vida sino hasta que tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos cambia, nos transforma. Nuestra vida era seca, estéril, pero cuando viene Cristo, cuando viene el Espíritu Santo y hace morada, podemos empezar a dar frutos agradables. Nuestra vida no tiene abundancia, no conoce una vida abundante, feliz. Quizás las navidades de muchos antes de Cristo son para el olvido o para el llanto. Pero cuando Jesús vino, recibimos la vida eterna, una vida abundante por medio de Él. Eso significa Efrata, una vida de abundancia, una vida de multiplicación, una vida fértil, una vida que vale la pena, no esterilidad, no sequedad. Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Jesús nació en Belén, una ciudad pequeña, en una aldea pequeña, ni siquiera ciudad llega. Si hoy todavía no la podemos ver muy amplia, unos cuantos habitantes, y Él entró ahí, así como quiere entrar hoy a tu vida y a tu corazón. Cierra tus ojos, ponte de pie, ahí donde estás. Vamos a orar, dándole gracias a ese Rey que dejó su trono de gloria. Creo que podemos entenderlo un poquito más, dimensionar lo que Él dejó, cómo se hizo hombre, dejando su trono, se despojó y se hizo hombre, y estando en semejanza de hombre, se hizo siervo y se humilló a sí mismo, se anonadó, dice en el griego, se despojó de todo deseo, todo anhelo de comodidades, toda voluntad propia. Él ya no quería hacer lo que él quería hacer la voluntad del Padre. Y Él vino a morir, pero primero nacer en una aldea insignificante, pequeña, pero la cual la hizo grande porque Él nació ahí. Ya no serás pequeña entre todas, pero ya no serás pequeña, porque de ahí saldrá un libertador, saldrá el que será Señor,
para Israel, y no solo para Israel, para todas las naciones que crean en su nombre. Levantamos hoy nuestra fe en ese Hijo de Dios, Mesías, Salvador, y creemos, Señor, que tú estás con nosotros y que tienes un plan y un propósito, que en medio de la noche la luz de Jesús va a brillar, que el maná, el pan, la bendición caerán sobre tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Bendecimos cada hogar. Bendiga hoy a Dios primeramente, y bendiga a su familia. No sea como esa mujer que lo maldijo. Sea como ese padre, Jacob. No, mi hijo no es de muerte, mi hijo no es de maldición, mi hijo no es de dolor ni de tristeza. Mi hijo es de Dios. Dios no nos ha dado hijos, puede usted citar la escritura. Dios nos ha dicho hijos de maldición, sino hijos de bendición. Así Dios cambió. Quizá tu historia camino a Belén era de tragedia, pero hoy estamos ya en Belén. Hoy Jesús ya entró a nuestro corazón. Hoy podemos regocijarnos. Hoy podemos regocijarnos que a los que estaban en tinieblas, luz les resplandeció. La luz de Cristo, la luz del Evangelio. Padre, gracias. Porque pronto crecerá